Saludos y bendiciones cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, pues aquí estamos. Aquí estamos listos para la clase de hoy, este tiempo especial con la bendición de Dios, este tiempo de discipulado que arrancamos el día de hoy, arrancamos nuestro discipulado. Oiga, y qué lindo contar con cada uno de ustedes, con esa bendición, con esa oportunidad que Dios nos da de poder compartir con cada uno de ustedes. En lo posible, si puede encender sus cámaras para que de esa manera podamos tener un tiempito de interacción, es lo mejor, ¿sí? Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Eh, la mayoría me conocen, y a los que no me conocen, bueno, soy Isaías Castro y es un gusto servirles a cada uno de ustedes. Queda grabado este con una causa, un propósito para aquellas personas que me han pedido por causa de trabajo que no pueden llegar a las 8 en punto exactamente a casa, y también personas como el caso de hermanos de Italia que quieren recibir el discipulado como tal, pero los horarios no le ayudan, por lo cual queda grabado, y de esa manera estaremos enviando las grabaciones. Si en algún momento, por A o B motivo, circunstancias, usted no pudo estar presente al discipulado, usted me envía la justificación y con gusto le hacemos llegar el video del discipulado, ¿sí? Esa es la manera en cómo vamos a trabajar. Muy bien, previo a empezar, vamos a tener un tiempito de oración, agradecerle a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Rey Todopoderoso, que nos da la oportunidad y la vida para poder avanzar y seguir adelante con todas estas bendiciones, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te damos la honra y te agradecemos por este día de vida, por la oportunidad que tú nos otorgas de estar delante de tu presencia, y este tiempo especial en el cual tú nos permites estudiar. Hemos separado este tiempo, quizás algunos llegan cansados del trabajo, otras personas en los procesos arduos durante todo el día, y ya en este tiempo un poquito cansados, pero doy gracias por sus vidas, por haber puesto en sus corazones el deseo de aprender, el deseo de emprender este proyecto, este proceso de discipulado, de estudio de la palabra de Dios. Gracias por sus vidas. Los bendigo en tu nombre, que es sobre todo nombre, y te pido, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, guiando y dirigiendo sus vidas. Dame sabiduría en este tiempo y ayúdame para ser de bendición al transmitir el mensaje de tu palabra. Te honramos y te agradecemos y ponemos nuestra vida en tus manos. A ti sea la honra y el honor por siempre y para siempre, mi Dios. Amén y amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Aquí estoy viendo a algunas personas, la familia Flores Reina, mi querido Cristian también, qué lindo tenerle, mi querido Cristian Mejía. Dios te bendiga, hijo mío. Dani está con nosotros, nuestra hermana Estela, Fernanda, la familia Hernández también, Dios le bendiga. Mi hermana Elvia, Jackie, la familia Flores Reina también, mi querida Kerly, Marcela, mi hermana Matilde. Está mi hermano Miguelito, mi querida Noelia, mi querido Reinaldo, Rosita, mi esposita también desde el otro lado de las cabinas. eh, la familia Vega Santi también está conectado, mi hermana Sonia, mi hermano Vladimir también está con nosotros. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, y arrancamos este tiempo especial. Como usted puede observar en su pantalla, es un tiempo de estudio bíblico y discipulado. Entonces, obviamente, ya cuando estudiamos las Sagradas Escrituras entra un proceso discipular, que todo eso vamos a ir enseñando, vamos a ir guiando para que usted tenga un conocimiento amplio, usted tenga una directriz para
comprender y entender un poquito más en el lío en que se metió al ser parte de Adati Dulce Refugio o al escuchar a este humilde servidor Isaías. Entonces, bienvenidos también a los que no son parte de Adati Dulce Refugio, son invitados, pero bienvenidos, vamos a aprender juntos. En lo posible, vamos a buscar la manera de poder ayudar, guiar, fortalecer las líneas de la fe desde una perspectiva bíblica, obviamente, de lo que es nuestra línea, lo que es el entendimiento hebreo y todo lo que es la línea hebrea, ¿sí? Entonces, ese es nuestro lineamiento en este caso. Muy bien. Y para empezar, oiga, qué pregunta más linda. ¿Qué es la Biblia? Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Es la pregunta que vamos a estar trabajando por una causa. Ahora sí, amplío y ahí estamos. Por si acaso estas manchitas que ven ustedes en la frente, no es que mi esposa me haya golpeado, no, no, no. Son travesuras de mi hija. Como digo, ya empezó las travesuras. Nunca me fijé, había un de esos que se utiliza para absorber y me puso en la frente y yo ni zona me di que ella jalaba, se escuchaba y claro, ella se reía y ningún momento me di cuenta que estaba ahí esta parte. Pero bueno, son gajes del oficio ahora en ese ámbito y disfruto esos detalles. Familia, pregunto, y aquí vamos un diálogo, vamos a trabajar juntos, vamos a ir viendo. Una persona que pueda abrir su micrófono y decirme qué es para él o para ella la Biblia, qué es para usted la Biblia. Si desea, levanta la mano, directamente abre el micrófono y puede expresarse para irles escuchando, ¿sí? Les escucho. ¿Qué es para usted la Biblia? Uno a la vez, no Buenas, todos, por favor. Mi hermano buenas Vladimir. noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Un saludo desde acá, desde Carolina del Sur. Bueno, Amén. para mí la Biblia, pastor, es una guía de vida, de acuerdo a los lineamientos que Dios ha querido, ha puesto en nosotros a través de todo el tiempo que Él ha estado hablándonos. Realmente es Ujú. una guía, es el libro en el cual nosotros nos debemos basar para alcanzar la salvación. Es de la guía que Él quiere que nosotros sigamos, pues, para alcanzar la salvación y estar junto a Él algún momento en el día que nos toque partir. Amén. Excelente, excelente. ¿Alguna otra persona más que quiera dar su opinión sobre qué es Biblia para usted? Pastor, quería compartirle que Amén. pues es una frase que leí no hace mucho y con la que me quedé. Y la Biblia es una carta de amor. Oh, interesante. Miren, entonces ya le vamos planteando a la Biblia como esa palabra de amor, ¿sí? Interesante. Oiga, cuando nosotros nos aproximamos, cuando hacemos una aproximación especialmente a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Ahora, ¿por qué partimos con esto? ¿Por qué iniciamos con esto? Hermosa familia, algo que usted debe tener claro es que nuestra fe, nuestra creencia gira en torno a la Biblia. Claro, si no existiera la Biblia, si no estuviera presente la Biblia desde la línea judía, desde la línea hebrea, desde la línea cristiana, si no estuviera presente la Biblia, diríamos que nuestra fe estaría redireccionada a través de lo que vemos, a través de lo que percibimos. Si no hubiera un libro sagrado, dígase, en este caso, la Torá, la Biblia evangélica, la Biblia cristiana, dígase, el Corán, entre otros textos que son considerados como sagrados, ¿cuál sería nuestra directriz en cuanto a conexión con lo divino? Mantendríamos todavía nuestra mentalidad, mantendríamos esa mentalidad en cuanto a, como vi que
cayó un rayo sobre la roca, entonces el rayo es más poderoso y hay una divinidad en el cielo que envió esa fuerza poderosa. Esa sería nuestra aproximación. Va a decir, escuche, y esto me encanta, va a decir Eliade Mircea. Si usted desea, puede revisar los escritos de Eliade Mircea. Va a expresar Eliade Mircea en uno de sus escritos que en la antigüedad, cuando no existía aún ningún escrito sagrado, cuando no existía escrito sagrado, había una fe que se llamó una fe telúrica, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Una fe en cuanto a la acción que sucedía en el mundo. Dígase una erupción volcánica, una caída de un rayo, etcétera. Y empezaban a realizarse múltiples preguntas, dice este historiador, va a hacer énfasis que dentro de esas preguntas que aparecen, una de ellas es, ¿de dónde viene todo ese poder para mover el mundo? ¿Quién tiene el poder más grande? Y empezaban a realizar muchos pensamientos sobre eso. Entonces, es ahí cuando, dice él, ellos empezaron a decir, hay algo superior, estamos hablando de miles de años atrás, hay algo superior que mueve todo este proceso en el universo. Y hay escritos cuneiformes que presentan esta expresión que dice Eliade Mircea. Por lo cual, si nosotros comprendemos esto, más adelante en sus escritos llega una conclusión y va a decir, el ser humano es religioso, tiene una inclinación de fe por naturaleza. Es decir, que ya es natural en el ser humano tener una fe, tener una creencia, decir yo creo en algo, algo superior, porque de la nada no puede existir tal cosa. Ojo, esto son ideas que se fueron desarrollando en datos arqueológicos que fueron encontrados en escritos cuneiformes en los cuales ya se hablaba de estos detalles, ¿sí? En la antigüedad, estamos hablando aproximadamente 2000, 3000 años antes de Cristo. Entonces, hermosa familia, ya con esto nos deja una pauta, que si no hubiese existido o no se hubiese escrito las sagradas escrituras, aún nosotros al realizarnos esas preguntas, al realizarnos eso, ¿quién creó esto? ¿Quién hizo esto? Todo eso es porque hay algo ya en nosotros, que está presente en nosotros, algo innato en nosotros, que nos inclina a esa búsqueda de lo divino. Oiga, interesante, porque con esto usted puede tener una base, un entendimiento, no solo desde una perspectiva, hablemos en un diálogo que dicen, ok, dime algo que no esté en la Biblia para creerte. Entonces, nosotros podemos entender desde ese punto de vista que desde la antigüedad el ser humano ya tenía esa inclinación a una creencia y hacerse preguntas, como es el caso de quién permitió que exista todas las cosas o quién permite que las cosas se den en el universo. De ahí nace una fuerza, por así llamarlo, que hoy por hoy lo expresan de esa manera, una fuerza inteligente. Y esa fuerza inteligente, que hoy por hoy le llaman los científicos de esa manera, nosotros le damos un nombre, y ese nombre es Dios. Ahora, ¿qué es para nosotros la Biblia? Y para poder entender qué es la Biblia, nos toca ir un poquito más profundo en el texto. Por lo cual,
Permítanme ser un poquito técnico en esta primera sección y vamos al pizarrón. Cuando nosotros hablamos de Biblia, cuando nosotros hacemos referencia a Biblia, el término Biblia, ¿sí? Entendemos que viene de una raíz que en griego es biblos. Los que están en el curso de cómo estudiar la Biblia ya saben esta parte, ¿sí? Biblos, que es esto, es en griego. Esta es una lengua griega. Biblos significa biblioteca, ¿sí? Biblioteca. A eso hace referencia. Significa también muchos libros, ¿ya? Pero a dónde yo quiero llegar o quiero trabajar propiamente es un término que va a aparecer o que se va a manifestar en este ámbito en el hebreo, porque dentro del hebreo existe esta palabrita. Ya les voy a explicar qué es esto. Este es una T, este es una O, se escribe al revés, ¿no? Y aquí hay una A y una H. Por tanto, esto se lee como Torah. Este es el hebreo, Torah, ¿sí? Esta palabrita Torah tiene un significado profundo, porque esta palabrita significa, y aquí vamos a ponerle su significado, es guía, es instrucción, es camino de vida, ¿sí? Por lo cual, dentro del entendimiento hebreo antiguo, cuando se estableció, por así decirlo, los primeros escritos de lo que hoy por hoy llamamos Biblia, la idea que nació no es como una biblioteca ni un grupo de libros como usted y yo quizás entendemos, sino que la Biblia a un principio era entendido como una guía, como una instrucción, como un camino que produce vida. Ese es el sentido de el texto sagrado. Por lo cual, la Biblia para nosotros vendría a ser esa guía, esa instrucción, ese camino de vida. Y si es una guía, es una instrucción, es el camino de vida para nosotros, obviamente nos va a mostrar cómo podemos vivir. Por tanto, la Biblia, la Torá, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cómo usted debe vivir. Y al saber cómo debe vivir, usted encuentra su propósito de existencia. Oiga, qué lindo. Usted encuentra su propósito de vida el momento que empieza a entender esta guía, empieza a entender esta instrucción, empieza a comprender cómo debe realizar su proceso de vida, su camino de vida. Si usted no hace nada de esto, si usted no se enfoca en esta directriz, lastimosamente, usted nada más está leyendo un texto, un libro más, que no va a tener un impacto en su vida. Usted va a decir, a ver, momentito, mi querido Isaías, pero si tú me dices esto, ya estoy entrando sugestionado al estudio del texto bíblico. Es decir, que ya me estás poniendo una cláusula para que yo le estudie. Ok, hágalo libremente, léalo. Pero mientras lo lee, intente hacer una introspección en la lectura, es decir, llevarlo para su realidad, que tenga sentido para usted. Porque si no tiene sentido, ¿de qué le sirve? Por más que el texto sagrado
se ha expresado, se ha dicho, la Biblia es inspirada por Dios. Ok, por más inspiración que tenga, permíteme un segundito. Ya. Y no es como dijo un día mi querido Santi que se le cayó el habano, sino que me quedaba sin energía. Entonces, el momento que usted empieza a entender este detalle y empieza a revisarlo, a analizarlo, a llevarlo para usted, va a tener un impacto en su ser interno. Va a tener una razón de ser para usted, por lo cual empieza a tener lógica lo que dice el texto inspirado por Dios. Le voy a decir algo, va a sonar como una herejía, ténganme mucha paciencia, no me apedreen, pero si usted toma este libro que es la Biblia y nada más lo lee, no va a encontrar ninguna inspiración. Va a decir, ah, qué bonito, ve, qué interesante, pero no va a haber un impacto en su vida. Pero cuando usted dice, bueno, voy a esperar que esto empiece a hablarme a mi vida y empiezo a leerlo con entendimiento, ya no solamente leer por leerlo, las sagradas escrituras van a tener un impacto a su alma. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay escritores alemanes, teólogos, ateos, que escriben increíble, pero se autoproclaman ateos. Hacen unas investigaciones en el texto sagrado, pero ellos se autoproclaman ateos. Entonces usted puede sacar hasta una investigación increíble, puede tener un impacto hacia afuera, los que leen, pero en usted no ha pasado nada. Así que no es garantía, y aquí me mando esta máxima, no es garantía leer la Biblia y tener un cambio de vida. No es garantía. Porque muchos pueden estar leyendo la Biblia y saberse la Biblia de memoria, pero no está teniendo un impacto en su ser interno. Oiga, qué increíble esta parte. No hay un impacto, porque no está haciendo ni guía, no está haciendo ni instrucción, ni está haciendo un camino de vida. No hay impacto. Por eso hago énfasis en esta máxima. No es garantía leer la Biblia, estudiar la Biblia y tener un cambio de vida. Usted puede ser un religari en latín, que significa alguien que se volvió a ligar en el sentido de decir, ah, sí, Dios, yo voy a hacer algo contigo, leer la Biblia como costumbre, como tradición, pero no llegar a ningún proceso de impacto social para su alma. Meditemos en eso, familia. Piense en eso un ratico. ¿Usted está leyendo la Biblia con entendimiento para una transformación de su ser? ¿O solamente lo lee para ver? Ha estado bonito, mira, el texto sagrado dice, bendeciré a los que te bendijeren. Qué lindo. Nosotros podemos solo emocionarnos y en muchos casos se emocionan con las escrituras, pero no pasamos de eso, de un acto emocional. Por eso,
al leer el texto sagrado, hay que permitir que el texto sagrado empiece a escudriñar, como dice la misma palabra de Dios, que sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, entrando hasta los tuétanos de nuestros huesos. O sea, entrando a escudriñarme completamente el momento que yo voy leyendo, que yo voy analizando. Oiga, solo ahí el texto sagrado se vuelve un camino de vida. Caso contrario, es un libro más. Solo se vuelve un libro más. Por eso arranco este periodo de discipulado con este pensamiento sobre la Biblia. Porque para nosotros la Biblia es un escrito que contiene la inspiración divina en personas que escribieron, personas común y corrientes, humanos como usted y yo, pero que se conectaron con lo divino, con Dios, y en ese acto de conexión, lo que experimentaban, empezaban a escribirlo. Lo que experimentaban, lo que vivían, su conexión con lo divino, llevándoles a un camino. Los que están estudiando cómo estudiar la Biblia, paso a paso, dimos una clave. ¿Cuál es el propósito de toda la Biblia? ¿Qué es lo que nos presenta? Hay un hilo conductor en toda la Biblia. Y mi hermana Sonia acaba de decirlo. Tiene que ver con la historia de la salvación. Hay un propósito presente, un hilo conductor en todas las Sagradas Escrituras. Y este hilo conductor desde Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, Apocalipsis, que sería Galut, es el término en arameo, tenemos una línea conductora, la historia de la salvación. O sea que nos conecta el desarrollo de la salvación. ¿Cómo empieza el proceso hasta el fin de los tiempos desde una perspectiva apocalíptica? Oiga, lindo esta parte. Si esto es así, usted ya va entendiendo un poquito, ya va conectándose un poquito y va entendiendo, entonces la Biblia no es solamente un escrito como para decir, lo leo y ya me purificó, ya me siento un poquito más inspirado, más tranquilo, más alegre. No, tiene que ver con la historia de su salvación. Y aquí entra en escena usted como parte de la historia de la salvación. ¿Sí? Usted. Vamos a Génesis capítulo 1. Me encanta hacer esta dinámica. Abran sus Biblias. Génesis capítulo 1. Vamos a ver las Biblias. Ahora sí están en casa, han de tener una Biblia. Y no digan el celular porque están utilizando el celular para verse o para ver esto. ¿Sí? Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Y usted me dirá, sí, puede hablar la historia de la salvación de otros pueblos o de otras personas. Y yo le voy a demostrar hoy que el texto sagrado habla de la historia de la salvación de usted. Punto. Desde un principio. ¿Sí? Ya tenemos. Sí, ahí con los pulgares arriba, si dicen ya tenemos Génesis 1:1, claro, si solo abro la Biblia, ahí está. No hay por dónde perderse. Dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así podemos seguir leyendo, ¿no? Hasta de memoria nos conocemos algunos. Ahora vamos a hacer este ejercicio bien lindo, bien
chévere. Si tienen un lapicito, quizás a algunos le encanta tener la Biblia, pero así pulcra, sin ningún manchón ni cosa por el estilo, ¿no? En mi caso no, yo soy medio, ahí voy rayando, pobre de la Biblia, a veces ya está, parece pergamino, no por lo viejo, sino por lo rayado que está ahí escrito. Ahora mire lo que dice. Voy a ponerme a mí mismo, Isaías, en la historia de la salvación de la Biblia, y dice, en el principio creó Dios a Isaías. Ahí va a poner usted su nombre, no va a poner en el principio creó Dios a Isaías, no, no, ponga su nombre. En el principio creó Dios a Isaías. E Isaías estaba desordenado y vacío. Oiga, me dio en el clavo. A un principio estuvimos o no estuvimos desordenados y vacíos. Algunos no solo en el principio, ya hasta la época en la que nos encontramos andamos desordenados y vacíos. Pero aquí el texto ya nos confronta nuestra realidad de vida. Y la palabra viene a tener esa esencia con poder sobre nosotros, porque ya no se trata de la historia de la salvación de los hebreos, sino ahora se trata de la historia de la salvación de mí. Todo lo que va a estar presente en las Sagradas Escrituras a partir de Génesis 1, verso 1, se trata de mi realidad y cambia la perspectiva de lo que tenemos sobre las Escrituras. Todo lo que ahí habla, habla de mí. Y usted dirá, no, pues, yo no fui Judas, yo no he traicionado a nadie. Y cuando es camisetero, y hoy día dice, sí, Dios, yo quiero estar contigo, y mañana está en la pachanga, como Judas anda ahí. ¿Se da cuenta? Y usted va a decir, bueno, por lo menos yo no me ahorqué, porque Judas se ahorcó. Oiga, espiritualmente, ¿cuántas veces nos hemos asesinado nosotros mismos? Sabemos que no tenemos que hacerlo y vamos y le hacemos. Piense en su realidad ahora que lo que se está contando aquí, en este caso, es la historia de Isaías. Ya no es la historia de nadie más, es la historia de Isaías. Qué tremendo esta parte. Entonces dice que yo estaba desordenado y vacío y estaba sobre la faz del abismo. Pero el Ruaj de Dios, el Ruaj de Elohim, el espíritu de vida, se movía en mi vida. O sea, me daba una oportunidad. Estaba ahí mismo. Hablemos en términos científicos. Esa energía inteligente, ese ser inteligente estaba ahí en mí, ya obrando, haciendo su acción, se movía sobre mi vida y así sobre la vida de cada uno de ustedes. Y miren lo primerito que hizo Dios con la vida mía y con la vida de ustedes. Dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Oiga, todo ese vacío que tenía en mi alma, todo ese vacío que había en mi ser, fue separado. Ahora tengo luz, tengo tengo la oportunidad de cumplir mi propósito de vida. Oiga, qué hermoso. Tenemos la oportunidad de cumplir el propósito de vida. Ahora dígame, no sé para qué vine. ¿Qué también será? ¿Para qué estaré en este mundo? Solo Dios sabe. Chulla vida, ¿qué ha de hacer? Oiga, y nadie va entendiendo que el propósito de existencia de Dios desde un principio es una tremenda separación. El momento que usted se conectó con Dios, hubo una separación entre la luz y las tinieblas, es decir, entre la maldición y la bendición. Los que están en el culto me entienden mejor esto, los que estuvieron el domingo, los que no arrepiéntase pecador y llegue al culto los domingos. Entonces, esa maldición y esa bendición tiene que ver con
ahora tengo un propósito, ahora hay una razón. En mí, Dios empezó con lo primordial, me ayudó a entender, me abrió mi entendimiento para tener una mejor conexión con lo divino. Y así usted puede ir estudiando, desarrollando cada uno de los textos sagrados, poniéndose usted en primera persona. Ahora dígame si la Biblia no tiene sentido para usted. Ahora tiene más sentido. Cada vez que usted lee un texto, y por ahí anda Fabricio también, y de seguro él me va a decir, Isaías, tienes la boca embarrada de la razón, no de chocolate, sino de razón. ¿Por qué? Porque cuando nos toca estar al frente en el púlpito, nos toca predicar. Oiga, lo primero que sucede es que a nosotros nos cae el guante. Días antes, incluso de enterarnos que toca predicar, como va a decir Fabricio, ya empezaron las plagas, ya empezó las crisis, porque Dios está empezando a pulirme, a prepararme para el momento de estar al frente y dar a conocer el mensaje de transformación integral. Oiga, usted va a decir, pero eso sucede solo con los pastores. No. Si usted empieza a realizar un servicio dentro de la comunidad, de la congregación, familia, sepa usted, que Dios va a empezar a trabajar con usted. Entonces, volviendo al punto, ya con eso vemos que la Biblia tiene un propósito en nosotros, siempre y cuando usted y yo empecemos a mirarle como la historia de la salvación de nuestra vida, no del otro. Aquí sea un poquito egoísta, no le interesa el otro ahorita, es su realidad. Es usted frente a las Sagradas Escrituras. Le digo de esa manera para que usted pueda entender, porque el momento que usted es confrontado con usted mismo y dice, mí mismo, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos fregamos. Ya no hay opción. Ah, entonces, mí mismo, ahora sí, viene a trabajar, a hacer cambios. Muy bien, con esto en mente, hemos visto esta palabrita Torah, y obviamente hay algo que va a aparecer en un contexto que se conoce como el paleo hebreo. Y ese paleo hebreo, aquí le voy a ir escribiendo. Esta letra en paleo hebreo es este signo. Esta letra es este signo. Esta letra es este signo. ¿Sí? Y esta letra tiene este signo. Ese es el paleo hebreo conocido como hebreo cuneiforme o el hebreo más antiguo que existía. ¿Qué significa? Este de aquí significa señal. Señal. Esto es clavo o gancho. Esto es cabeza. Y esto tiene que ver con el sentido de alabanza o adoración. ¿Sí? Y como dice Condorito, plop. Si hacemos un intento de traducción del paleo hebreo, del término Torah, significa señal o gancho, perdón, o señal de los clavos o gancho para ser líder o cabeza para alabanza y adoración. ¿Quién tiene la señal o quién mostró la señal de los clavos?
y llegó a ser, como dice el apóstol Pablo, cabeza. Por lo cual el término Torah nos lleva a ese punto clave dentro del paleohebreo, nos lleva a ese punto clave de entender que la señal, así como mi hija me dejó en la frente, la señal de aquellos clavos que dijo, mira mis manos y mira mi costado, va a ser la cabeza para alabanza y adoración. La Torá nos lleva a entender que usted y yo debemos inclinar nuestra cabeza, alabar y adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay por dónde perderse desde un principio. El mismo término ya nos permite comprender estos detalles. Cerrando esta primera apreciación para poder trabajar algunas preguntas que usted tenga, porque es parte del discipulado. Lo que hoy hemos querido dar es una introducción. Lo que hemos querido hacer es una introducción de lo fascinante, de lo maravilloso, de lo hermoso que es el estudio bíblico en un discipulado. Lo lindo de poder disfrutar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Hemos dado solo un preámbulo. Y concluyendo esto, podríamos decir que los sabios, las personas que tienen Jochma, sabiduría de parte del Eterno, miran las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no como una ley ni como una carga, sino como una guía, como una instrucción, un camino de vida donde se muestra cómo Dios ha obrado en la historia de mi salvación, no de otro, en la historia de mi salvación. Y cada vez que yo vaya a leer las Sagradas Escrituras, a partir de hoy, todo texto tiene algo que enseñarme en mi realidad de vida. Así que experimenten esa bendición de nuestro Dios. Tenemos estos minutos. Si usted tiene alguna duda, pregunta o consulta o algo no le quedó claro, vamos a tener un espacio más o menos 45 minutos de eh, charla, diálogo técnico y luego vamos a tener un espacio entre 10, 15 minutos para poder responder preguntas o cualquier otro detalle que usted tenga. Así que puede levantar su manito y decir, esto no me quedó claro, tengo una pregunta sobre esto, ¿qué hacer ante esto? Eh, o tengo esta duda. Les escucho, uno a la vez, por favor, no todos. Pastor, perdón, usted Sí, mi manifestó querido algo Vladimir. muy interesante al principio de que habían teólogos que sin embargo dudaban de la existencia de Dios. Realmente para mí es algo muy complicado de poder discernir aquello, porque especialmente bien, teniendo estudios avanzados de teología, que es justamente la ciencia de Dios, si podemos llamar así, es en donde se manifiesta exactamente todo lo que es de Él y todas las cosas que es el dueño
de todo, el rey de todas las cosas de acá. ¿Cómo es posible que teniendo tanto conocimiento puedan llegar a tener esa idea contraria de que son ateos, como usted dijo? Ujú. Sí, cuando van estudiando desde un ámbito muy crítico, recordemos que muchos de los em, alemanes o europeos, no pongamos solamente a la línea alemana, sino muchas personas estudiosos de la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Ahí explico un poquito para poder entenderlo. Eh, tenemos la crítica media, crítica baja y la alta crítica. La crítica baja netamente dice que las sagradas escrituras o la palabra de Dios es eso, palabra de Dios irrefutable, punto. No hay por dónde perderse. Crítica media, por así llamarlo, hace referencia que sí, las escrituras contienen la palabra de Dios, pero hay que analizarlo, investigarlo para conectarnos con eso que es la palabra de Dios. Pero la alta crítica, desde un punto de vista científico, dicen que las escrituras o las sagradas escrituras es un libro más desarrollado en el devenir del tiempo por líneas religiosas que tienen su fe dentro de una religiosidad, pero históricamente pudo no haber sucedido de tal manera. Entonces, esa línea de alta crítica eh, justamente critica fuertemente a que los hechos suscitados dentro de las Sagradas Escrituras sean verdad. Entonces existe tal cosa. Entonces hacen el análisis, hacen la investigación y va a llegar un momento en el cual van a decir, esto no sucedió. Definitivamente no se dio. Como es el caso, en la alta crítica van a establecer que, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y el 3 dice es imposible que haya sucedido científicamente hablando. ¿Cómo es que una serpiente pudo hablar? ¿Cómo es que por causa de comer un árbol, un fruto de un árbol, va a llegar el mal para toda la existencia? ¿Sí? ¿Cómo es que el ser humano simplemente se desarrolló del polvo? Entonces, ¿qué hace la alta crítica? Llega a ese nivel de cuestionamientos y dice, no, a esto se le conoce como un mito de los semitas. Y así es conocido, mito de los semitas. Entonces, esa es la causa, mi querido Vladimir. Entonces, pueden ser teólogos, son biblistas, muchos de ellos, pero de una línea de alta crítica, donde la fe y la razón es como que no convergen. Pero estamos hablando en el periodo tiempo año de las luces que se determinó después de todo el periodo de oscuranticismo. Entonces, después del periodo de oscuranticismo, inicia el año de luces en donde la ciencia empieza a ser superior a la Biblia. Y cuando la ciencia empieza a ser superior a la Biblia, buscaban la manera de cuestionar cualquier pensamiento de fe. Entonces ahí se desarrollaron teólogos ateos. Tenemos un ejemplo, usted puede buscar en internet. Hay uno que no sé, no pronuncio bien el alemán, pero es Luigi Feuerbach. Es un filósofo alemán entre los años 1804 a 1872 y él es considerado el padre padre intelectual del humanismo ateo. ¿Sí? Él denominó ateísmo antropológico y él escribe la esencia del cristianismo como aporte crítico a lo dicho por Hegel. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que se desarrolló en ese tiempo. Mi querido Reinaldo. Gracias, Doc. Quería hacer dos acotaciones, bueno, como a manera más de consulta. Ujú. No sé si cabe mencionar, me parece que es en el texto de Romanos, que habla de que el Señor mismo permite poner un velo en el entendimiento de algunas personas para no
que no puedan ver la gloria de su creación y que justamente aparezcan este tipo de cuestionamientos. Y eso también trae a mi memoria cuando usted nos conversaba acerca de las clipot que existen en los seres humanos, que a veces son tan duras y precisamente no nos dejan ver y podernos conectar con el Señor. Por un lado, no sé si estoy bien con esa línea. Y por otro lado, también la información que circula muchas veces en Internet puede ser muy bonita, pero siempre yo prefiero acudir a fuentes oficiales para ver si es que realmente está, ¿cómo se llama? Fidedigno lo que se dice. Aprendí ahora último que Bereshit y cada letra tiene un significado en donde poniendo todo en conjunto, dice que la casa del más alto sacrificio será destruida por su propia mano en una cruz. Entonces, Bereshit decían, este estudio lleva encerrado ese mensaje del Evangelio. Entonces, la consulta era si es que es acertado esta interpretación que escuché. Y bueno, lo que le comenté anteriormente. Muchas gracias, Doc. Ok, gracias mi querido Reinaldo. Claro, lo que Reinaldo está trabajando es netamente ya una línea de análisis que se desarrolla dentro de lo que se llama eh, sabiduría hebrea, ¿sí? Entra dentro de esos ámbitos, conocido también como Kabbalot, ¿sí? O Lecabel, que es el término propiamente dicho. De ahí nace el término al inglés Kabbalah. Entonces, ¿qué hace referencia estos detalles? Empecemos con la última pregunta en ese ámbito. Em, sí, uno tiene que investigar, analizar, ir directamente a las fuentes. Cuando nosotros vemos Bet sí significa casa, Resh como tal hace referencia a cabeza. Ahí viene la Shin, que significa diente o la forma en cómo empezamos a recibir, ¿sí? De ahí viene una Aleph, que significa el eterno propiamente, ¿sí? Para dar el nombre Reshit, ¿sí? De ahí viene la Yod, que hace referencia a mano, ¿sí? No hay en ninguna parte el sentido de una Baf como para decir que tenga algún sentido de los evangelios como para destrucción, ¿sí? Y tampoco va a aparecer una Dalet, porque el Dalet es el número 4 para hacer mención a los 4 evangelios. Entonces, no hay tal inclinación en esa línea de decir que por la mano del propio mismo va a ser destruido Israel, ¿sí? Sino más bien tiene que ver que casa hogar, porque es separado, la bet es una preposición como tal, que está junto en la palabra, pero es una preposición. Entonces, solo la palabra o el sustantivo es reshit. Reshit que significa principio, ¿sí? Pero va a decir, esta es la señal de la cabeza o esta es la señal de la mano de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal o la cabeza o la mano del Señor o el que dirige todo el proceso? Es Bet, que significa testimonio, al igual que significa casa. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Dios en el mundo? Que aquí tenemos una casa. Este es nuestro hogar. Esa es la aproximación que incluso lo desarrolla eruditos dentro de la Universidad de Jerusalén. Eso podría decirle desde esa parte, ¿sí? En cuanto a la primera pregunta que se hace referencia, y ya me olvidé cómo era la primera pregunta, así en síntesis. Le comentaba acerca de las clipot, que Ah, puede ser ya. los velos. Entonces, en cuanto a eso, sí, el libro de Romanos va a establecer que Dios mismo permitió que empezaran a cegarse por el orgullo, por el ego. Y esto no está solo presente en el libro de Romanos. Esto va a estar presente desde los evangelios, cuando el Mesías va a decir que van a poner una vela sobre sus ojos. Pero no está solamente en el Nuevo Testamento. Hay que ir al Antiguo Testamento, la Tanaj,
porque ahí va a decir algo muy puntual. En el libro de Isaías va a decir, entonces yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, pero a los enemigos endureceré sus almas. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquellos que su orgullo, su ego está constantemente más alto y quieren sentirse superior a la creación, es decir, al otro ser humano, el amor al prójimo, el corazón se va endureciendo. Y no porque Dios lo haga en sí mismo, como dice el profeta Isaías, el problema es el ser humano. No es que Dios le tape los ojos, no es que Dios venga literalmente y le cubra, no. No es que Dios le quite el entendimiento, no. Es el orgullo del ser humano. Y ahí entra el término clipot. Clipot significa cáscara de maldad. Eso significa clipó, viene de la palabra cli, que significa vasija. ¿Sí? Entonces, esta palabrita clipot o cli, vasija, hace referencia que es una vasija en la cual tengo tanto ego que no me permite ver lo que está más profundo. Entonces es necesario quitar esa cli, esa cáscara, y nos encontramos con otra cáscara. Pone un ejemplo, en este caso, Baal Shem Tov, el sabio en esta línea de sabiduría hebrea, y él va a decir, piensa en una cebolla. Tú le quitas una parte y nuevamente adentro tiene otra, le quitas otra y tiene otra, y quitas otra y tiene otra, hasta que al final queda solamente el que va a producir vida. Porque de las cáscaras no sale la vida. Es decir, de las cáscaras no sale la vida de la cebolla, sino está en el centro. Y así estamos nosotros, cubiertos de tanta cáscara de maldad, hasta el punto que tenemos que ir nosotros mismos rompiendo tantos paradigmas que hemos puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta llegar a ese punto de esencia. ¿Sí? Dicho de otra manera, para que sea más clara, hay que romper nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo y vivir la palabra. Eso vendría a ser dicho de forma humana para entender. Mi hermano Miguelito, abra su micrófono y le escuchamos. Pastor, buenas noches a todos los hermanos que estamos enlazados en esta belleza de aprender el estudio bíblico. Pero me ha dejado muy confundido, Pastor, porque ahora entiendo y nos hizo entender cuál es el propósito a leer la Biblia, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que deseamos de la Biblia. Y no entiendo cuál era la razón o lo que usted nos decía muchas veces en la iglesia, que debemos leer la Biblia. Pero así de simple, leer la Biblia para aprender más. Pero si nosotros leíamos antes la Biblia sin conocimiento, sin tener una apertura total y absoluta como la que nos acaba de dar usted, ahora ya me dejó totalmente cero a la izquierda, que no entiendo el porqué de esas otras cosas. Ya, me explico, mi querido Miguelito, y gracias por su pregunta porque es una excelente pregunta. En la iglesia hablamos de manera general, global, porque lastimosamente en una prédica no hay este periodo de tiempo para ir explicando detalle tras detalle, detalle, etc. Por eso es el proceso de discipulado. Uno lo dice de manera general, lean la Biblia. O sea, hagan lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo por realizar? Leer la Biblia. Pero aún lo mínimo la gente no lo hace. Por lo menos leer la Biblia no lo hace. ¿Sí? Solamente están ahí, dicen ser cristianos, llegan el domingo, a veces llegan con Biblia, a veces sin Biblia, si es que llegan el domingo para el culto. ¿Sí? Entonces, como pastor, uno que intenta por lo menos motivarle, como dirían
En este caso, hay unos rabinos que hacen referencia, vivan lo mínimo, que es cumplir los mandamientos. Es lo mínimo. Yo digo lo mismo, cumplan lo mínimo. Pues, ¿qué es lo mínimo? Orar, leer la Biblia, cantar alabanzas, ¿sí? Interceder por otros. Algunos de ustedes, ayunos. Es lo mínimo, son las disciplinas espirituales, es lo mínimo. O sea, como decir, esto no se debería cuestionar, es algo que toda persona que busca de Dios, por lo menos lo mínimo haga. Pero ahora entramos en un discipulado, entramos en un proceso un poquito más rígido, ahora me toca ya no darles biberón, sino ahora toca darles carnecita, ¿sí? Entonces, como me toca darles carne, me toca ir subiendo el nivel y decirles, ¿saben qué? Ahora sepa usted que leer ya no es lo mínimo. Ahora es usted entrar en la historia de la salvación en el texto sagrado, que usted sea parte de la historia de la salvación. O sea, ya le subimos, por así decirlo, un poquito más la dificultad. Y a medida que ya esto sea el pan nuestro de cada día, que usted y yo ya vamos comprendiendo todo esto, subimos nuevamente el nivel. Que los que están estudiando cómo estudiar la Biblia paso a paso, vamos a subir el nivel en SOT, que es Pardes, que es un tipo de análisis del texto sagrado mucho más profundo. Entonces, estamos de a poquito, lo que vamos soportando, lo que vamos soportando. Por eso desaprendemos ciertos detalles y uno dice, ah, mire, ahora le voy entendiendo al pastor, ahora voy comprendiendo lo que quiso decir con eso, ahora voy como vamos enganchándonos. Entonces, en lugar de producir una confusión, mi querido Miguelito, lo que intento con este grupo, especialmente con este grupo de discipulado, es que elevemos un poquito más nuestro, nuestro proceso de capacitación, de aprendizaje, especialmente de nuestra relación y experiencia con Dios. Ya subimos un poquito más. Mañana más tarde vamos a subir un poquito más. Y después, mi querido Miguelito, usted va a estar enseñando a otros. Y cuando empiece el proceso de enseñanza, ahí sí voy a confesarme, no haga como yo hice a un principio. A un principio, sin pena ni gloria, empecé a dar mucha luz y la gente empezó a quedarse ciega. Le di demasiado alto nivel que la gente decía, uff, aquí hay demasiada luz que no puedo ver nada. Entonces me di cuenta que las personas no estaban preparadas para recibir ciertos procesos que están presentes en las Sagradas Escrituras. No porque no quieran, no porque no puedan, sino porque no deben todavía, porque falta un proceso, falta un proceso. Si fuéramos de línea judía hebrea, oiga, ellos desde los 5 años ya le están enseñando los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. A los 12 ya se saben, incluso ya saben hacer estudios pardes hasta los 12 años. Nosotros a los 12 años todavía estamos jugando eh, al adolescente sin sentido y sin razón. Entonces, mi querido Miguelito, mil disculpas si he dañado o he distorsionado algo de lo que quizás usted vio antes y se encontró con la realidad ahora. Pero es necesario empezar a abrir nuestros ojos y empezar un proceso transformador. Mi querida Pame, vamos contigo. Perdón, pastor, usted sobre. Ah, mi querido Fabri. Buenas noches con todos. Bueno, yo realmente, siempre hay algo que dejó impactado en mi corazón realmente cuando pude hacer una exégesis en el libro de Santiago, ¿no?
Y no por algo creo que dice ahí que sobre todas las cosas, sobre todo lo que uno pide a Dios, sobre todo lo que uno le diga a Dios en oración o pida o solicite, pedir sabiduría de lo alto. Yo pienso que, yo estoy seguro de esto, ¿no? Claro que esos eruditos obviamente trabajaron haciendo una buena planificación, una buena investigación para poder este, llegar a una profundidad de estudio sobre la misma palabra, ¿no? Pero creo que realmente ellos, al declararse después de toda esa investigación y llegar tal vez a ellos decir que sí hay un ser supremo, pero declararse ateos es porque prácticamente ellos funcionaron sobre un razonamiento humano, una soberanía netamente humana. Porque creo que el momento en que uno comienza a entender lo que la palabra dice, que sobre todas las cosas uno tiene que pedir sabiduría de lo alto, al hacer, al hacerlo así de esa forma, sobre todas las cosas, pedir esto. ¿Por qué? Porque creo que el momento que ellos hubieran entendido esto, hubieran pedido esa sabiduría de lo alto. Que esa sabiduría de lo alto obviamente va a llegar a un conocimiento más profundo. ¿Cómo? Haciendo la palabra de Dios una acción en el diario vivir. O sea, yo lo veo de esa forma realmente. Entonces, muy difícil es como usted dice, pastor, o sea, claro, lo tomamos literalista. Tenemos tal vez costumbres que hemos venido agregando, ¿no? Claro, yo al principio también le escucho a Miguelito y decía, bueno, si leo la Biblia, o sea, esto es lo correcto, ¿no? Y claro, claro que es lo correcto, pero obviamente uno cuando va cambiando, va entendiendo, se va quitando esas vendas de los ojos, va viendo que no solamente es textualizar, tomar un libro como un libro de una biblioteca para leerlo y listo, ¿no? Aún pienso yo que Dios aún usa esas lecturas para que las personas cambien la intención del corazón. Y al cambiar la intención del corazón, obviamente va a haber ese querer poder aprender más y obviamente entender que para las cosas celestiales, las cosas divinas y espirituales, es la sabiduría de lo alto, la sabiduría que solo Dios da, porque realmente la sabiduría humana es la que nos hace ser, sobre todo inteligentes a lo máximo, ¿no? Que aún ese razonamiento humano que tenemos nosotros, pienso que es dada por Dios, porque lo necesitamos para nosotros también poder entender las leyes que ponen aquí, inclusive los mandatarios o las personas, los profesores, los jefes, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos razonar humanamente, pero no podemos razonar humanamente a la palabra, porque básicamente sería un libro más. O sea, realmente lo veo, lo analizo así. A mí me tocó mucho el libro, a pesar de que el libro de Santiago era un libro que lo decían que era un libro de paja, o sea, que los eruditos decían que era un libro que no importaba para nadie. Yo decía, pero ¿cómo no? Si ahí hay una enseñanza súper suprema, o sea, increíble, y fue inserto dentro de la palabra, es porque realmente tenía una inspiración divina. Pero la inspiración divina hace efecto en el ser humano cuando realmente hay una transformación y cuando uno aprende de la palabra y obviamente hace un cambio en su diario vivir, en su existencia. Y ahí viene a decir uno, entonces claro, él sí está conectado con Dios, porque la sabiduría de lo alto está haciendo efecto en mi vida porque yo estoy cambiando para ser luz dentro de donde yo vaya, ¿no? Eso Amén. no. Así es, mi querido Fabri, muchas gracias. Eh, Terminamos con mi querida Jackie. Bueno, Rosita también levantó la mano para cerrar bueno, tendríamos previsto 9:15 cerrar, sin embargo, cerramos con mi querida Rosita. Jackie, seamos muy puntuales en nuestro comentario, igual mi querida Rosita, para cerrar ya este tiempo de estudio y discipulado. Mi querida Jackie. Bueno, buenas noches, hermanos. Eh, como decía usted, pastor, ¿qué es la Biblia? Y se hizo unos 3 comentarios que es la guía para nuestras vidas. Y me quedo con esta expresión que dijo Patti, es una carta de amor. Y como nos acaba de mencionar usted, pastor, de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta carta de amor nos habla sobre el plan de la salvación para toda la humanidad.
Y que no puedo ser tan breve porque mientras ustedes conversaban, el hermano Miguelito y Fabricio, vienen a mí dos historias. Dentro del plan de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, no sabemos cómo Dios actúa en cada persona. Me dejó pensando en que usted decía que si leemos la Biblia como cualquier libro, no va a haber, como quien dice, una transformación en el ser humano, porque se lee como cualquier otro libro, pero dentro del plan de salvación que tiene Dios, les comento la historia de un pastor que iba a la calle más peligrosa en Bogotá, que es la calle del Cartucho, a compartir. Es una calle donde se le tildaba la más peligrosa, drogadictos, asesinos, pero este pastor fue tocado por el Señor y él anhelaba poder llevar ese mensaje de salvación a toda esta gente. Él le entregó una Biblia al líder de toda esta calle y lo asesinaron al pastor. Pero al cabo de los años, este hombre decía, el pastor le motivó a que leyera la palabra de Dios. Y él, como no tenía ninguna deseo de conocer a Dios, pero él tuvo la inquietud de las palabras que le dijo el pastor. Entonces le dijo, si quieres, léela y después, si no hace nada la palabra de Dios, cómete las hojas. Y él se comía las hojas, pero después de que leía la palabra de Dios. Él se convirtió después, Dios tocó su corazón y él se convirtió en el que evangelizaba al Cartucho. Esa es la historia de que ahí empezó la transformación de ese lugar. Entonces, digo yo, si leemos la Biblia como cualquier libro, no sabemos en qué forma Dios va a utilizar la palabra de Dios para llegar la salvación al ser humano. Y igual fue con mi padre. Mi padre ni siquiera leía la Biblia y él muchas veces me expresó el hecho de que no entendía, pero él la declaraba, o sea, como versos, como poesía, pero él fue un instrumento de Dios para llevar el evangelio y el mensaje de salvación a mucha gente, porque mi papá conocía a mucha gente, incluida su familia. Entonces, yo me quedo con este concepto que dijo Patti, es una carta de amor, que no Gracias, mi querida importa Jackie. si estamos leyendo como cualquier libro, pero en algún momento Dios va a obrar en en el corazón de la persona para dar la transformación y la salvación. Eso Gracias. es lo que quería compartir. Muy amable, mi querida Jackie. Muchísimas gracias. Mi querida Rosita, finalizamos y de una ore por este tiempo especial que hemos tenido para cerrar. Ok, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, yo también con este tema sobre que leer la Biblia no hace nada. En realidad, yo lo cuento por mí. Cuando yo empecé a leer la Biblia, no entendía absolutamente nada. Pero aún así, el Señor obraba en mí y yo lo puedo ver y ahora soy testimonio de eso. Hubo un día en el que leí un versículo y ese versículo tocó mi corazón, que yo me quebranté y lloré como un bebé, pero no fue hasta ese momento que yo entendí lo que estaba leyendo. Entonces, pero el Señor ya venía trabajando en mí, porque a lo mejor yo no lo entendía como lo entienden a los que estudian, los que tienen tantos estudios en Biblia, pero sin embargo el Señor estaba trabajando en mí, porque yo veía en mi comportamiento, empezaba a ver las cosas que hacer, por ejemplo, en el trato a los demás y así, pero yo no la entendía. Sin embargo, era como que en mí sí había un efecto. Y no digo, no fue hasta un versículo que yo leí que justamente, bueno, no me acuerdo en qué salmo está, pero decía, e Israel no me quiso a mí,
dice un salmo. Y no fue hasta ese versículo que yo llegué ahí y fue donde entendí lo que estaba leyendo. Entonces, el hecho de leer la Biblia creo que sí se debe leerla y así uno no se la entienda, porque a veces ni nosotros mismos nos entendemos, pero el Señor que nos conoce, el que nos creó, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y es ahí donde Él trabaja. Así que por eso cuento mi testimonio, porque digo, ¿no? O sea, leer la Biblia, así uno no le entienda, sigan leyéndola, continúen leyéndola. Y habrá un momento en el que el Señor, como lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes, porque lo digo como testimonio. Ya, y otra cosa que quería decir es que aquí también, como decían, que uno con el tiempo se va aprendiendo, ya no se recibe alimento, como dice, aquí voy a leerlo textualmente, está en Hebreos 6 y dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto está en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Hebreos 6, Hebreos Muy buena 5, traducción. 12, Ujú. hasta el 14. Entonces, eso nomás quería decirles. Listo. Bueno, Solamente un detalle para aclarar. Yo no hago referencia a que no se deba leer la Biblia. En ningún momento he dicho no hay que leer la Biblia, ¿sí? Tampoco he dicho que usted deje de leer la Biblia porque no entiende. No, en ningún momento ha ido en esa línea. Digo que, y expreso, o usted puede revisarle el video si es que en algún momento quiere verlo nuevamente, lo que expreso que no es suficiente con leer la Biblia por leerla, sino hay que leerla con entendimiento y experimentarla. Es la gran diferencia, porque usted puede leer la Biblia toda su vida y si no experimenta, no la entiende, no empieza a vivir un proceso transformacional en su vida, de nada le sirve. Entonces hay que entender esa parte, ¿sí? Es solamente para aclarar mis palabras en ese ámbito. No voy en la línea Sí, de que usted pastor. va a leer la Biblia o ¿Puedo dar? cosas por el estilo. Ese es el punto. Bueno, lastimosamente tenemos que cerrar por factor tiempo. Sé que quedaron algunas dudas y cuestionamientos, pero tenemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal para continuar y disfrutar, porque seguimos con este fascinante tema que tiene que ver con la Biblia, porque aquí van a entrar otras temáticas. Vamos a analizar un poquito más a qué se refiere cuando habla de inspiración divina, a qué hace referencia el texto sagrado cuando nosotros nos referimos las traducciones, tanto en español, las traducciones al inglés, las traducciones que se dieron en el devenir del tiempo, conocer un poquito acerca de la historia de la traducción que tiene que ver con la Vulgata latina, la Septuaginta y los escritos hebreo, arameo y griego, ¿sí? Todo eso vamos a ir viendo, ¿para qué? Para que usted conozca las escrituras, para que podamos verle desde otro ámbito, desde otra perspectiva y así disfrutar del gozo de la salvación. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y mil disculpas a las personas que no hemos podido darle su espacio. Habrá otro momento la próxima semana. Escriba esa pregunta, si no, envíeme esa pregunta. Con gusto podemos responder y si ustedes dicen queremos que suba a los diferentes grupos para saber la pregunta y la respuesta, con gusto estamos para hacer eso. Oremos.
Amado y buen Padre Celestial, te damos la honra y te agradecemos por tu bendición. Gracias por la vida, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar estos procesos de discipulado. Gracias, Señor, porque este momento especial es el cual tú permites para reflexionar, para entender, para analizar lo que tú tienes preparado para nuestras vidas y comprender que el momento que hacemos una aproximación al texto sagrado, no debemos mirarle como un libro más, sino que entender, comprender y saber que es esa palabra que trae vida para nosotros, esa guía, esa instrucción, ese camino de vida que tanto necesitamos para la transformación de nuestra existencia. Ayúdanos a comprenderla, pero llevarlo a la práctica, porque en ocasiones solamente nos quedamos con entender algo, pero no vivirlo, no practicarlo, no hacerlo parte de nosotros. Más como dicen algunas personas, permítenos Dios encarnar tu palabra de tal manera que lo vivamos como experiencia de vida en lo que tú quieres que lo hagamos. Está nuestra vida en tus manos. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Los bendigo en tu nombre, que es sobre todo nombre, y gracias por todo lo que tú haces. Que este tiempo sea de gran bendición para cada una de las personas. Ponemos nuestra vida en tus manos. En tu nombre, mi Dios, gracias por todo. Amén y amén. Hermosa familia,